Capítulo 1. Salmos capítulo 1. Y dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios, en la ley de Jehová, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su fruto en su tiempo, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo estaba leyendo esto y me habla de un buen testimonio, ¿no? Me habla de tener un buen testimonio, y hoy en día más que nunca, más que palabras que sobran, son los hechos. Son los hechos. Yo me acuerdo cuando estuve en Marruecos de misionero, que era mi testimonio, fue lo que tocó a personas, no las palabras, porque las palabras de verdad allí en Marruecos casi no te valen. Es el testimonio. Y hoy en día necesitamos un buen testimonio, antes que dar palabras. Hay un dicho que dice: con mis hechos te diré lo que quiero que veas, y si es necesario abriré la boca para decirte algo. Entonces dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, el que se apartó de todo y no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y él medita de día y de noche. Entonces yo quiero orar ahora porque tengamos un buen testimonio. Y cuando hablo de eso, también me hablo a mí mismo, porque llegamos a un momento que las situaciones nos zarandea tanto, que nos enfadamos, hacemos muchas cosas y no damos un buen testimonio. Entonces, hoy en día se necesita un buen testimonio. Jesús dio un testimonio desde el principio hasta el final. Y vamos a orar por ello. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esta mañana todos juntos, Padre, por ese testimonio que hemos de dar de ti, Señor. Un testimonio, Padre, de hechos, como tú lo dices, andando en la tierra, Padre, y un testimonio hasta el final, perfecto, Señor. Yo no te digo, Señor, que vamos a dar un testimonio perfecto, porque es imposible, pero sí podemos dar un testimonio de un 80 a un 90%, Señor. Un 80 a 90%, Señor. Es imposible que demos un testimonio, porque son muchas cosas, Señor, que nos sacuden y que nos ajetrean y que no quieren que demos ese testimonio. Pero te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a cada uno, Señor, esta mañana, Señor, a tener ese buen testimonio, Señor. Y no solamente con los de afuera, sino también contigo, Señor. Estudiando tu palabra, Señor, orando, Señor. Y por supuesto, con los hermanos y la gente de la calle, Padre. Un testimonio, Señor, que sea, que tú nos ayudes, Padre, en eso, Padre. Nosotros pues, a veces no podemos porque somos carne y se nos vienen tantas cosas en lo harto, pero sí te pedimos la ayuda y que nos esforcemos cada uno, Señor, para dar ese testimonio hoy en día, Padre. En el nombre de Jesús. Esto del testimonio, la verdad que yo estaba pensando esta mañana que nadie da testimonio, un buen testimonio. Es muy difícil dar un testimonio, cuando en otros tiempos sí lo hemos dado. Entonces yo quisiera que sí hiciéramos un poquito de hincapié en esto, ¿no? De empezar a dar testimonio, y primeramente pues, con los de nuestra casa. Yo reconozco que yo he perdido el testimonio un poco a lo mejor con mis hijos y mi mujer aquí en mi casa. Te digo que son tantas cosas que a veces pues uno se enfada, gritas, y todo eso no es de Dios. No es de Dios. Entonces que Dios nos ayude a dar un buen testimonio.
Y ahora vamos a dar paso a Isaías. Isaías. Vamos a dar paso a Isaías con la alabanza. Lo tenemos aquí enfrente. Entonces, si estamos preparados, vamos a preparar nuestro espíritu también para poder alabar a Dios y darle toda la gloria. Amén. Buenos días a todos, hermanos. Espero que estén muy bien. Bueno, pues es un gusto verlos poder otra vez, ¿no? Y antes de comenzar, solo quería decirles algo, y es que, bueno, anoche antes de acostarme, pues simplemente pues oré como todas las noches, ¿no? Realmente es algo que me gusta hacer porque al final de cuentas siempre tenemos que tener esa comunión con Dios nosotros, ¿no? El hablar con Él y así como hablamos entre nosotros, hablar con Él. Y pues realmente podría decir yo que pues he vivido muchísimas cosas apenas empezó este año, pero ayer Dios me recalcó que tenemos que tener siempre esa confianza en Él, siempre esa fe en Él, porque Él siempre va a estar ahí y Él siempre va a estar para nosotros. Entonces por eso hay que alabarlo. Amén. Has ganado la victoria para mí. El pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. El pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios de los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios de los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios, y te alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios de los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y te alabaré. Tú eres mi Dios en los cielos. Que tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú eres mi Dios, te alabaré. Cansado de caminar
ganado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón dentro de ti. Cansado del camino, dentro de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón lleno de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Señor, gracias, Padre, porque tú has sido, Señor, nuestro aliento, Señor, tú has sido nuestro estandarte, Padre. En medio de las tormentas, Señor, reconocemos, Padre, que aunque ahí vamos ganando la batalla, Señor, nuestra armadura se va deshaciendo, Señor, como con tanto que golpea, Padre, con tantas tormentas, tantas tempestades que nos golpean, Padre. Pero sabemos, Señor, que somos más que vencedores en ti, Señor. Te pedimos, Señor, en este día, Señor, porque habrá muchos, Señor, que están cansados del camino, Señor, de tanto luchar las 24 horas del día y noche, con miles de cosas cada uno, diferentes, quizás algunos. Pero pedimos, Señor, hoy tus socorros, que seas tú llenándonos, Señora, llenándonos, Padre, de que nuestra copa rebose, Señor. Que podamos decir, este fue el día que hizo el Señor para regocijarnos. Eso es lo que decimos, este es el día que el Señor ha hecho para regocijarnos y tomar fuerza.
Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hay alguien que tenga alguna acción de gracias? Bueno, yo sé que todos tenemos, ¿no? Pero que hablen unos poquitos. Aquí la hermana Leti está levantando. Buenos días. Bueno, yo quiero dar acción de gracias porque la semana pasada estuvieron orando por mi sobrino. La verdad es que fue una situación un poco estresante porque hubo un momento incluso que me habían llamado para decirme que el niño había partido con el Señor porque perdió todo el conocimiento. Pero gracias a Dios el Señor se manifestó y a pesar de que estuvo unos minutos ya sin ningún signo, pues Él tomó control. Sus papás tuvieron COVID, el pequeño no dio positivo, pero pues se le bajó mucho la saturación y él ya había presentado algunos problemas en cuanto a que de repente no respiraba. Pero gracias a Dios, él se manifestó en la vida de este pequeño, él sigue obrando y vemos esa mano de Dios sobre él que ha venido trabajando en él, ha venido devolviéndole la salud. Ayer lo veía en una foto que mandó mi sobrina, está muy delgadito, bajó mucho de peso, pero confiamos en que Dios va a seguir haciendo la obra. Yo le doy gracias por ello, le doy gracias porque, como hace rato comentaba mi esposo, mucha gente en mi familia, incluyendo a mi mamá y unas de mis hermanas y cuñados, dieron positivo, pero Dios nos ha guardado, Dios ha guardado la salud de todos. Dios, ya empezaron todos a dar negativo, algunos ya mañana van a trabajar. Entonces, pues a pesar de la situación, dentro de toda la gravedad que hemos visto, pues vimos la mano de Dios sobre de toda mi familia. Amén. Cómo Él nos ha guardado, cómo Él tiene cuidado y cómo, a pesar de todo, yo le decía a mi esposo, cómo Dios permitió que viniera a ocurrir cuando ya la gente está vacunada, cuando ya el virus no es tan grave. Me decía mi hermana, la que es doctora, que sí hay muchos hospitalizados, que sí hay mucho problema, pero especialmente la gente que no ha querido vacunarse es la que está padeciendo lo más. Entonces, dentro de todo, vemos que cuando somos obedientes, porque Dios dice obedecer a las autoridades, aún dentro de eso Dios se manifiesta. Entonces, yo quería darle gracias a Dios primeramente por su mano poderosa sobre nosotros y gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos, por sus oraciones, porque yo sé que siempre nos llevan en oración. Gracias. Amén, gracias. ¿Así es? ¿Alguien más? Buenos días. Yo también quiero dar gracias, hermanos, Buenos días. porque Dios me permitió, a pesar de todo lo que estamos viviendo, pandemias y todo, Dios me permitió llegar a un año más de vida. Cumplí 60 años esta semana. Queremos pastel. Felicidades. Y pues me siento bien contenta, hermanos, porque vemos cómo Dios está con nosotros, cómo Dios nos sigue guardando y tiene misericordia de todos los que estamos con Él. Amén, así es. Pues por eso quiero dar gracias y también gracias por la vida de mi esposo, porque siempre está a mi lado y pues son 60 años en los cuales la mayor parte de mi vida he estado con él y estoy muy agradecida por eso con Dios. Gracias, hermanas. Una pregunta, hermana. Sí, hermano. ¿Siempre está helado o está a su lado? No, siempre está a mi lado, hermanito. Qué bueno, qué bueno. Hay amor, hay amor. Se ve buena gente, señor Manuel. Sí. Bueno, vamos a orar por el cumpleaños de Leti, de la hermana Leti. Hermano Jesús. Sí. También hay un hermano que hoy cumple años, pero no sé. Yo creo que no se quiere agregar un año más o algo. Sí, ¿verdad? Hermano Juan. No, mi hermano Javier cumple hoy años. Ya hable, hermano Juan. Es mi hermano Javier el que cumple años el día de hoy. Ya tenemos 2 pasteles. Ya el pastel.
El día Bueno, que le notifiqué bueno, que vamos a ver, ¿quién es Juan? ¿Era Juan No, o Javier. Javier, no? mi hermano Javier, el día que le notifiqué Javier, vamos, que hombre. era el día de la predicación, dijo, es mi cumpleaños. Digo, bendito sea Dios, que Dios te pone en ese lugar también para Bueno. festejar. Sí, conjuntamente con toda la familia que somos nosotros. Y Amén. Bueno, pues felicitarlo. vamos a darle gracias a Dios por los cumpleaños de la hermana Leti y el hermano Javier también. Señor, te damos gracias, Padre, por la hermana Leti, porque tú la has permitido llegar a la edad que tiene hoy en día. Señor, gracias, Padre, porque tú has sido bueno con ella, Señor, y le has añadido días y le añadirás años todavía, Padre. Por eso te damos gracias, porque tú la has guardado en el hueco de tu mano, Señor, y la has amado como a tu hija, como a la niña de tus ojos, Padre. La bendecimos en este día, Señor. Y bendecimos también al hermano Javier, Padre, pues también por esa edad que tú le has permitido llegar, Señor. Pedimos, Señor, que tú lo bendiga grandemente, Señor, y que Él siga cumpliendo muchísimos más todavía, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a ver. Les recordamos que las ofrendas y diezmos van a la cuenta del hermano Juan. El hermano Juan va a estar recordando todo eso, ¿no, Juan? Sí, mi hermano. ¿Vale? ¿Está bien? Sí. Lo de la ofrenda y los diezmos. También, hoy es un día muy especial, ¿eh? Hoy es un día muy especial porque dice la Biblia que hoy es el día que hizo el Señor. Entonces es presente, un presente, y hoy es el día que hizo el Señor, ¿sí o no? Amén. Entonces vamos a regocijarnos también en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos alimenta, es la que nos quita la sed, es la que nos sacia, es todo para nuestra alma. Entonces, hermano Javier, cuando quieras, ahí te dejamos tu lugar. Gracias, hermano. Muchas gracias. Pues, como decía mi hermano Juan, realmente, pues yo estoy agradecido con el Señor, porque si bien hoy es, bueno, está registrado en mi acta de nacimiento que hoy es mi cumpleaños, aunque hay una confusión por ahí en fechas, pero el día que está registrado en mi acta es el 23 de enero. Pues yo le doy gracias al Señor porque en ese día me da la oportunidad de hablar de su palabra. El Señor conoce mi corazón, que para mí lo mejor que puede haber en la vida es hablar de su palabra, es poder compartir el Evangelio. Y en ese sentido, pues a mí me gustaría que hagamos una oración para que el Señor en su amor y misericordia sea quien nos instruya en este tiempo, en este día, nos instruya sobre su palabra. La palabra que sabemos que la palabra la dio el Señor a los apóstoles, a los profetas. El Señor dio la palabra, así que la palabra viene del cielo. Y rogamos para que Dios siembre esa palabra, esa semilla, la siembre en el corazón de cada uno de nosotros y esta produzca fruto. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en este día, porque nosotros podemos estar reunidos, aunque sea a distancia, Señor. Podemos estar reunidos para escudriñar tu palabra y queremos poner en tus manos, Señor, la enseñanza que el día de hoy me permites compartir con mis hermanos. Te ruego en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada uno de nosotros y tú, Señor, hagas que esta palabra, esta semilla, sea sembrada en buena tierra, Señor, en una tierra fértil, y que esta tierra, Señor, esta semilla dé fruto que permanezca para la vida eterna, Señor. Lo ponemos en tus manos, te ruego, pongo en tus manos, Señor, todo mi ser, mis sentidos, mis pensamientos, Señor, que seas tú el que me guíe a través de tu palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, mis hermanos, el tema del cual vamos a hablar en esta mañana, está basado
en un versículo que está en el Evangelio de Juan, el cual dice así. Ahorita les doy la cita. Dice la palabra del Señor así. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora sí, por favor, abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 23, en la segunda parte. Y lo vuelvo a leer. Dice, el que no honra el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué es honrar? Honrar es mostrar respeto y consideración hacia una persona. Eso es lo que significa, de acuerdo al diccionario, la palabra honrar. Es mostrar respeto y consideración hacia una persona. Ahora, aquí, este es un mandamiento que nos da el Señor, y este mandamiento no lo puede cumplir cualquier persona. Este mandamiento solamente lo pueden cumplir los que conocen al Señor, los que conocen a Dios. Son los únicos que pueden cumplir ese mandamiento. Ahora, estaba yo revisando alguna información en internet, buscando acerca de las religiones del mundo. Encontré en el mundo se registran aproximadamente 4,200 religiones. Ese es un dato del 2017. Entonces es un dato relativamente reciente. De esas 4,200 religiones, en el mundo, de la población total que hay en el mundo, que somos aproximadamente 7,800 millones de personas, el 31% es lo que el mundo llama el cristianismo, el 31%. El 15% es el hinduismo. El 24% es el islam. El 7% el budismo. El 5,7% son otras diferentes religiones. El 0,8% otros cultos. El 0,2% es el judaísmo. Y un 16% que no tienen afiliación religiosa. Yo me pregunto, ¿podrá alguna persona que es del Islam, del hinduismo, del budismo, de cualquier otra religión, podrán ellos honrar al Señor? ¿Será posible que ellos puedan honrar al Señor? ¿Darle respeto y consideración a Dios? Difícilmente una persona que no le conozca va a poder darle ese honor al Señor, ese respeto y consideración. Dentro de lo que el mundo clasifica como el cristianismo, hay dos grupos grandes, se dividen en dos grupos grandes, ese 31%, que es el cristianismo oriental y el cristianismo occidental. El cristianismo oriental se divide en cuatro grupos, en cuatro subgrupos, que es la ortodoxia oriental, la iglesia asiria del oriente y la antigua iglesia del oriente. Esos son los subgrupos en los cuales se divide el cristianismo oriental. Y el cristianismo occidental, que principalmente llaman a Occidente lo que es Europa y América. Es lo que principalmente se conoce como Occidente. En el cristianismo occidental hay 7 subgrupos, que es el catolicismo, los ritos latinos, y después vienen 5 subgrupos
que los que podríamos considerar que son lo que el mundo llama los protestantes, que son el anglicanismo, el luteranismo, el calvinismo, el anabaptismo y el evangelicalismo. Estos son los subgrupos en los que se divide el cristianismo occidental. Entonces, a estos 5 últimos subgrupos, que son los denominados protestantes, estos corresponde el 37%. De ese 31% original de todo el mundo, de lo que denominan el cristianismo, el 37% somos los que nos llaman los protestantes. Eso representa en todo el mundo el 11.5% de toda la población mundial. De los 7.800 millones de personas que hay aproximadamente en el mundo, serían aproximadamente 900 millones de protestantes en el mundo. Ahora, de esos 900 millones de personas, ¿cuántos honran al Señor? De esos 900 millones de protestantes, ¿cuántos son los que realmente le dan ese respeto y honor al Señor? El día de ayer, nuestro hermano Agustín nos daba una palabra de reflexión, y fue una palabra que me hizo después que la dio mi hermano, una palabra que me hizo meditar mucho, me hizo reflexionar mucho, y nos hizo 3 preguntas el hermano. ¿Qué es? Si hay algunas cosas que nos estén entreteniendo como cristianos, que nos estén quitando, pues, el tiempo que nosotros deberíamos dedicar al Señor, a su palabra, a compartir el evangelio, a dar un testimonio. Ese tiempo que nosotros debiéramos de dar, a veces lo estamos ocupando en algunas otras cosas. Y eso nos roba el tiempo. Eso nos roba el tiempo, y nosotros tenemos que cuidar mucho el tiempo, porque, como dice la palabra, los tiempos son malos. Los tiempos son malos y tenemos que nosotros que cuidar este tiempo. Ahora, pues los que ya tenemos cierta edad, que hoy cumplimos años y el tiempo pues no se detiene, pues yo creo que tenemos que pensar bien en qué ocupamos nuestro tiempo. No dejar que los afanes de la vida, no dejar que la carnalidad o las cosas del mundo nos arrebaten ese precioso tiempo que Dios nos da y que podemos nosotros utilizar para muchas cosas que hay dentro del servicio en la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que ocupar ese tiempo para honrar al Señor. Ahora, ¿por qué quiere Dios que nosotros honremos al Hijo? Si leemos en la primera parte del versículo que acabamos de leer, es más, para obtener el contexto completo, leemos desde el versículo 22. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Dice, que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Por qué nosotros tenemos que honrar al Hijo como al Padre? El Hijo, a Dios el Hijo, tenemos que honrarlo como honramos a Dios el Padre. Dice, porque le dio todo el juicio. Es decir, Dios el Padre le cedió toda la autoridad y el derecho de juzgar a todo el mundo. Para esto vamos a Apocalipsis, donde el Señor le cede
le cede esa autoridad al Hijo para hacer juicio sobre todo el mundo. Vamos a Apocalipsis 5. Y voy a leer del 1 al 14. Y está escrito en la palabra. Está hablando del trono, la visión del trono, la visión que tuvo Juan del trono. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Aquí el ángel pregunta sobre dignidad. ¿Quién es capaz y a quién se le ha permitido, a quién se le ha dado la autoridad de abrir ese libro? ¿Quién es digno? Dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, es decir, el Señor Jesucristo, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Si habla de vencer, es porque hay una lucha. Es porque hay un ganador y un vencedor, hay un perdedor en esta lucha. Versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, es decir, sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Imagínense la autoridad que él tiene para haber tomado. Dicen que el trono no podía ni siquiera mirarlo, no podían tocarlo ni mirarlo, pero el cordero inmolado tomó el libro que tenía en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Luego versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Fíjense que aquí estos 24 ancianos y los 4 seres vivientes, los 24 ancianos representan a la humanidad. Vamos a ver más adelante por qué. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. Esas copas de oro se van llenando con las oraciones de usted y las mías. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno, nuevamente, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes vuelven a mencionar que el Cordero es digno. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado. Eso es lo que le dio la autoridad al Cordero para hacer juicio. ¿Por qué? ¿Por qué para hacer juicio? Porque a partir de este momento en el que él toma el libro y va desatando cada uno de los sellos, sabemos que se empiezan a desatar sellos de juicio en la tierra. Comienza el juicio en la tierra. Primero vienen los sellos, después vienen las trompetas, y después viene hay otra parte de juicios. Se mencionan 21 juicios que vienen sobre la tierra. Entonces, él es el único que, como estábamos leyendo en el Evangelio de Juan, que Dios el Padre le dio el juicio al Hijo, todo el juicio se lo dio al Hijo. Y entonces cuando el Señor toma ese cordero, ese rollo, y entonces los seres vivientes y los 24 ancianos hacen una alabanza en el cielo.
y están diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí dice, nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Los 24 ancianos hablaban en representación de toda la humanidad. Por eso es que dice aquí que de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has redimido para nuestro Dios, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Fíjense que este número excede la población total de la tierra. Millones de millones. Aquí no llegamos ni a 1 millón de millones, los humanos en toda la tierra. Y los ángeles eran millones de millones. Es una cantidad. No podemos ni siquiera imaginarnos en la mente tal cantidad de ángeles. Y dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, es decir, al Eterno. Entonces, cuando el Señor fue inmolado, fue crucificado, fue sacrificado, en ese momento Él se hizo digno para hacer juicio sobre toda la tierra. Y entonces el Padre dice que nosotros debemos de honrar al Hijo como honramos al Padre. Entonces, recordando lo que comentamos al principio, ¿ustedes creen que los hinduistas, los budistas, incluso los católicos, muchos católicos, puedan ellos honrar al Señor? ¿Puedan ellos darle ese respeto y consideración a Dios, al Hijo y al Padre? Yo no creo que sea así, porque si ellos le dan honor y respeto a ídolos, a dioses falsos, no creo que puedan honrar al Dios verdadero. Entonces, cuando el apóstol Juan, cuando el Señor a través del apóstol Juan nos dice, honren al Hijo como honran al Padre. Dice, porque todo el juicio ha dado el Padre al Hijo. Nosotros tenemos que honrar a nuestro Señor Jesucristo, así como honramos al Padre. Así como le damos honor y gloria al Padre, tenemos que honrar al Hijo. Y el Señor, una vez que le dio todo el juicio al Hijo, que le dio toda esa autoridad para hacer juicio en el mundo, dice en la palabra que todo quedó bajo sus pies. Todo quedó bajo los pies de Jesucristo. Y así está escrito en 1 Corintios 15:27. Y está escrito, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies.
Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, Yes. para que Dios sea todo en todos. Aquí menciona, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, es decir, que en ese momento del que cuando estaba hablando, aquí en este caso el apóstol Pablo, dice, luego que todas las cosas le estén sujetas, en ese momento todas las cosas no estaban sujetas al Señor. Y vemos eso hoy en día, que no toda la gente está sujeta al Señor, que no hay esa sujeción, no hay esa obediencia, no hay el darle el honor al Señor. Si estábamos viendo que más que la mayoría de la población mundial practican otras religiones, ¿cómo ellos van entonces a honrar al Señor? ¿Cómo ellos van entonces a sujetarse al Señor? El mundo no está sujeto al Señor todavía, al señorío de Jesucristo. Y eso mismo lo dicen, vamos al Salmo 8, el Salmo 8. Versículo 4, del 4 al 6. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí se está refiriendo al Señor. El Señor, siendo Dios, se hizo hombre. Y dice que lo hizo poco menos que los ángeles, poco menor que los ángeles. Es decir, él se humilló y se hizo en una condición menor que la de los ángeles. Nosotros, en poder, somos mucho menores que los ángeles. Y él se hizo menor que los ángeles. Se humilló, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y en Hebreos 2, vamos a Hebreos 2. Versículos del 8 al 9. Está escrito, todo lo sujetaste bajo sus pies. Nuevamente vuelve a decir el Señor, todo lo puso bajo la autoridad de Cristo. Jesucristo es el juez de toda la humanidad. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nuevamente menciona que no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Sin embargo, cuando él murió en la cruz, el Padre le dio toda la autoridad. Ahora, esa autoridad de juzgar al mundo va a ser ejercida en su momento. El Señor ya tiene ese momento definido cuando va a ejecutar ese juicio. En ese momento no vemos que todo el mundo se le sujete a él, pero ya está determinado cuándo va a hacer esa ejecución de ese juicio, de esa autoridad que Dios le ha dado, que Dios el Padre le dio al Hijo.
Y entonces, nosotros como iglesia, mencionábamos que nosotros como siervos de Dios, como aquellas personas a quien el Señor se ha revelado, ¿cómo nosotros nos sujetamos a Él? ¿O cómo debiéramos de sujetarnos? Vamos a Deuteronomio 6. Aquí el Señor nos dice cómo es que nosotros debemos de sujetarnos a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu de Dios. El versículo 4 y 5. Lo que los israelitas llamaron el gran mandamiento. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice en el 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que entregarnos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que hacer una adoración integral. Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos que hacer una adoración integral. Ahora, la iglesia, el conjunto de los creyentes, tiene que sujetarse también. Tenemos que sujetarnos. Dice en la palabra que así como las esposas se sujetan a su marido, la iglesia se sujeta a Cristo. Nosotros como congregantes, como creyentes, debemos tener esa sujeción. Y vamos a Efesios 5:24. Efesios 5:24. Dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, hasta ahí. Así como la iglesia está sujeta a Cristo. Aquí a mí me gustaría que alguien, me gustaría que cada uno de ustedes me dijera una forma en la que nosotros, ya sea como iglesia o en forma individual, nos sujetamos a Cristo. ¿Cómo es que nosotros nos sujetamos a Cristo? Como iglesia o como personas. ¿Cómo es que nosotros nos sujetamos? ¿Cómo debiéramos a lo mejor sujetarnos? Sí, adelante. Una sería ser hacedores de su palabra. Amén. Amén. Otra, alguien más que quiera mencionar. Ser obedientes a la voluntad de Dios. Sí. Amén. ¿Alguien más, hermano Jesús, hermana Isabel? Y ser obedientes a Dios en todo, a la palabra y a su palabra. Así es. Amén. Hermano Juan Manuel, hermana Leti, ¿alguna forma en la que nosotros debemos de sujetarnos al Señor? Guardando sus mandamientos, hermano. Amén. Hermana Angélica. Pues hablándole a los hijos de ahorita desde pequeños,
Bueno, yo ahorita que ya no Amén. tengo pequeños, a los nietos les Amén. hablo de Dios, oro con ellos. Amén. Bueno, eso Amén. pienso. Sí, hermana Isabel, ¿gusta mencionarnos alguna forma? Su micrófono está apagado, hermana. Seguir Oh, su palabra y obedecerlo. amén. Amén. Hermana Natalie, ¿gusta decirnos alguna forma? Ujú. Hablando de su palabra, no quedándonos nada más como oidores, sino siendo hacedores y sobre todo el obedecer lo que Él quiere. Amén. Amén. Así es. De alguna forma todos coincidimos en la sujeción, en la obediencia, que es lo que nos permite nosotros, como esa novia, como esa futura esposa del Cordero, sujetarnos al Señor. Tenemos que ser una iglesia, una novia, que no seamos rebeldes al Señor, que no seamos esa novia que el novio nos dice algo y nosotros pues hacemos no lo que él quiere, sino lo que nosotros queremos. Entonces, tenemos que ser una novia de la cual el Señor él se sienta contento, se sienta orgulloso de tener hijos, de tener hijas que le son sujetos, que le son obedientes. Ahora, en segunda de Timoteo, capítulo 2, nos dice lo siguiente del 14 al 16. ¿Cómo nosotros como servidores podemos ser sujetos y obedientes al Señor? Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Es decir, que nosotros no entremos en contiendas por la palabra del Señor, sino que sea una luz la palabra que nos aclare la vida, que nos quite las tinieblas, pero no es para contender la palabra. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procúralo, búscalo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Imagínense si cuando era la época de los apóstoles, ya se hubiera hecho la resurrección, ¿nosotros dónde quedaríamos? Si ya se hubiera realizado la resurrección de los muertos, ¿dónde quedaríamos nosotros? ¿Qué esperanza habría para nosotros? Y aquí dice el apóstol Pablo que Himeneo y Fileto estaban confundiendo a los hermanos, diciéndoles, no, es que la resurrección ya se hizo, ya fue. Posiblemente ellos estaban confundiendo la resurrección que se dio cuando el Señor Jesucristo resucitó, cuando él fue crucificado. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, hubo una resurrección de muertos. ¿Sí se acuerdan ahí que dice que muertos salieron de las tumbas? A lo mejor Himeneo y Fileto estaban confundiendo esa resurrección con la resurrección
que se va a dar en el arrebatamiento. Y después de esa resurrección, habla de otra resurrección. No es la única. Pero entonces al decirles Himeneo y Fileto a los hermanos, no, ya se levantaron los muertos y ya se fueron los que creían en el Señor. Dice, bueno, y entonces nosotros, ¿qué va a pasar con nosotros, no? Estaban confundiendo a la iglesia. Y dice el apóstol Pablo, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, imagínense, les compartían el evangelio, pero ¿qué esperanza les daban? Si decían, ya, no, es que ya se hizo la resurrección. Entonces, ¿qué esperanza les daban a los que les compartían el evangelio? Dice, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Aquí el Señor nos está diciendo que nosotros podemos ser instrumentos útiles al Señor. Entonces, nosotros debemos de hacernos una, como comentábamos el día de ayer, una pregunta, pero a mí mismo. ¿Soy instrumento útil al Señor? ¿Soy un instrumento útil en las manos de Dios? ¿Estoy siendo ese instrumento que Dios quiere? ¿Que Dios quiere que yo sea? Para que su iglesia siga siendo edificada, que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Es importante que nosotros nos autoexaminemos, que nosotros reflexionemos si estamos siendo útiles o estamos siendo inútiles al Señor. Bien, pues esto es el mensaje que Dios puso en mi corazón para la iglesia el día de hoy. Y pues a mí me gustaría terminar con una oración para que sea Dios el que siembre en cada uno de nosotros su palabra. Sea Dios el que la haga germinar en cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la palabra que nos has hablado. Ciertamente, Señor, tú nos exhortas, Señor, nos animas
a que nos autoanalicemos, a que nos califiquemos nosotros mismos. ¿Qué tan útiles somos en tus manos, Señor? Si estamos nosotros sirviéndote, o qué estamos haciendo, no estamos sirviendo a nosotros mismos, o estamos sirviendo a nuestros hermanos. ¿A quién estamos sirviendo, Señor? Yo te ruego, Padre, que la palabra que nos has hablado no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla ese objetivo para el cual la mandas a nuestros corazones, Señor. Yo te ruego, Señor, que seas tú el que edifique a la iglesia en Villa de las Flores. Que tú nos edifiques, Señor, que todos como un solo cuerpo, bendito Padre, podamos crecer como una unidad, como un solo organismo. Todos en comunicación unos con otros, que haya esa congruencia, que haya unidad en la iglesia, Padre. Yo te doy gracias por la vida de todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo, Señor, que te buscan, que buscan tu rostro, Señor, buscan el obedecerte, buscan el amarte, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú nos des sabiduría, nos des fortaleza, Señor, pongas en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Padre, que podamos nosotros poner en práctica lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, Padre. A ti sea la gloria siempre, porque solo tú te la mereces, porque solo tú eres digno, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano, por la palabra. No cabe duda que desde el principio Dios nos está llevando hoy a tener un buen testimonio. Es lo que la palabra me está hablando a mí y desde el principio estábamos hablando, ¿no? Jesús fue digno de abrir los sellos, fue digno el Cordero. ¿Por qué? Porque tuvo un testimonio perfecto. Entonces, a mí personalmente, Dios me sigue hablando a través de la palabra, de toda la palabra, que debo de tener un testimonio intachable. Ya no fijarme en uno ni en otro, cada uno pues que haga lo que quiera, Dios me lo va a demandar a mí, como el Padre se lo demandó al Hijo, a Jesucristo, ¿no? Por eso después le dio todo. Decía el hermano que hay muchas cosas que no se sujetan a Cristo, y es verdad. Pero llegará el momento que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y Él estará por encima ya de todo. Llegará ese momento que todo se va a sujetar a Él, lo queramos o no lo queramos. Amén. Entonces, gracias por esta palabra. Y yo quiero dar paso al pastor Agustín, por si tiene que decir alguna cosa. Hermano Agustín. Sí, hermano, muchas gracias. Pues sí, fue clara la palabra en que nos dice que realmente no nada más de labios amemos al Señor, o digamos que le amamos, ¿no? Sino en esa comunión diaria empezarle realmente a entregar nuestro corazón a Él para dar ese buen testimonio que Él necesita. Porque cómo compartiremos, cómo diremos si nuestro testimonio es malo, ¿no? Entonces Dios nos invita a reflexionar desde ayer, lo veíamos, a cambiar y ver qué es lo que nos está distrayendo de la palabra de Dios. Dios quiere que realmente pues seamos cristianos de palabra y de hechos, no nada más de palabra, porque eso no nos hace cristianos. Y esa es la bendición que recibimos hoy, esa palabra para que nos exhorta, que nos fortalece, que nos anima a seguir, a permitirle hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Porque yo decía, todos podemos decirle que le estamos sirviendo a Dios, pero le permitimos a Dios trabajar en nosotros, y esa es la diferencia o
es algo que se lleva de la mano. Si nosotros servimos a Dios, Él está trabajando en nosotros y está con nosotros. Esa es la bendición. Pues que Dios les bendiga, hermanos. En la tarde los espero para la siguiente sesión del curso de la depresión a las 5 de la tarde. Creo que mi hermana Debbie quiere comentar algo. Le cedo la palabra. Muchas bendiciones. Sigamos cuidándonos. Mi hermana Debbie tiene algo para nosotros. Es que quería pedirles que si pueden orar por Javier, porque como hoy cumpleaños. Hermanita, ya oramos, pero vamos a orar de vuelta. Hola, Caro. A ver, hermana, mejor ore usted, ore Caro, ore por su esposo y por su papá. Nos apoyamos. Sí, ahí va. A ver. Yo te agradezco porque hoy nos diste la oportunidad, 23 de enero, Padre, de celebrar mi cumpleaños de papá, y te doy muchísimas gracias, Señor, porque estamos con salud, aún en este momento de pandemia. Dios, tú nos has guardado toda tu iglesia y a cada uno de esta familia, Luis Jari, Señor. Estoy muy agradecida contigo, Dios, porque tú eres el que pone vida en cada uno de nosotros, sea física y espiritual, Padre. Te quiero rogar que en este año que va a seguir corriendo de mi papá, tú guardes su vida en todo momento, Señor, que no ocurra ningún accidente, que su salud también esté muy bien, que lo llenes aún más de sabiduría, Padre. Te pido también, por favor, Dios, que seas con él y le estés hablando constantemente, que tu presencia esté con él todo el tiempo. Y que tú toques su corazón, Señor, que él pueda disfrutar de este año estando cerca de ti, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermana Debbie, ore por su varón. Amén. Padre, gracias te doy por la vida de Javier, Señor. Gracias porque tú lo tienes, Señor, en tus manos y puedes servirte, Señor. Guárdalo, Señor, con salud, Señor, con ese ganas, Señor, de estar buscando de ti, Señor. Gracias por la vida de todos los hermanos de la iglesia, Señor, que nos apoyan, Padre. Y gracias, Señor, porque tú lo vas a ir aumentando, Señor, en tu servicio y en la fe, Señor, estar sirviéndote, Señor, a ti, Señor, y a todos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre. Amén. Padre, y así como oíste a la familia de mi hermano Javier Ruiz bendecir su propia vida, Señor, un año más que tú le das, te damos gracias, Señor, y sabemos que esa bendición viene de lo alto. Nosotros le bendecimos en tu nombre a toda la familia y te pedimos también por todas las familias, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, Señor, que no nos sueltes de tu mano y encontrar esa bendición en tu palabra, Señor, cuando nos acercamos en esa comunión contigo, Señor. Queremos no nada más alabarte de labios, Señor, sino de hechos, de un corazón rendido ante ti, Señor, porque eso es lo que nos pides, el corazón, Señor, y en esta mañana te lo entregamos a ti para que tú no nos sueltes, Señor, nos tomes de tu mano, nos agarres, seamos asidos a tu mano y nunca más soltarnos, Señor. Gracias por la bendición, por la luz que mandas a nuestras tinieblas. Y te estamos agradecidos, Señor, porque esa bendición viene a todas las familias, Señor. Cuando inclinamos nuestro rostro en señal de respeto, en señal de humildad, te pedimos la bendición para todos. Los hermanos que se conectaron, los que no se han conectado, Señor, los que dejaron de conectarse, y que la bendición nos llegue a todos como ese sol que sale para todos, Señor. Gracias por estas bendiciones, gracias por cuidarnos, y a ti sea la honra y la gloria, Señor. Y así como nos pides, como te honramos a ti, también honramos al Hijo, Señor. Gracias por esta bendición que hemos recibido hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Primeramente, Dios, nos vemos en la tarde. Guárdense, por favor, cuídense, y el Señor sea con ustedes. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendición.